Mi nombre es Juan Carlos, este es uno de mis testimonios más impactantes que cambiaron mi vida hace un poco más de 30 años. Quiero compartirlo con la esperanza de que pueda ayudar a alguna persona que esté atravesando esta difícil situación. Es bastante extenso por lo que describo todos los sucesos terribles que me acontecieron y cómo fui salvado por Jesucristo. Debido a que vivía con mi familia, tenía que esperar a que fuera bien entrada la medianoche para poder encontrar un momento de total y absoluto silencio y tranquilidad en la habitación, ya que mi hermano dormía conmigo en la cama junto a la mía separados únicamente por algo más de 1 metro de distancia. Llegado el momento comencé a meditar muy profundamente como me habían enseñado los libros baratos de metafísica que había conseguido en los mercados de baratijas de la ciudad. La respiración era muy suave y profunda y cada vez más espaciada, hasta que logré un momento total de paz y tranquilidad y comencé a concentrarme en liberar mi mente de mi cuerpo poco a poco y muy pausadamente. De pronto, cuando me di cuenta no escuchaba absolutamente nada y empecé a sentir mi organismo liviano como una pluma, no sentía mis brazos, mis piernas, mis manos, no sentía ni mis músculos ni mis huesos. Era tan liviano como el aire que me rodeaba y por último lo más difícil, no sentía mi cuello ni mi cabeza. Parecía que fuera a flotar en donde me encontraba. Ya no sentía la presencia del espacio de mi habitación, ni los muebles, ni el techo sobre mi humanidad, ni la figura de mi hermano junto a mí. Pensé. Llegó el momento, quiero salir de mi cuerpo, quiero enfrentar esta sensación que jamás en mi vida he experimentado. Salí de mi envoltura terrenal con una velocidad que, si la pudiera comparar, igualaría la velocidad del sonido. Me sentí liberado de mi ser corpóreo físico, y en ese momento solo estaban mi mente y mi espíritu como una fugaz nave espacial en el firmamento. Millones de estrellas rodeaban todo el vasto firmamento, junto a el negro color profundo del universo. Era imposible de describir en su hermosura, pero su belleza solo se comparaba con una incertidumbre y un miedo horripilante. Al encontrarme totalmente solo en un sitio y en una dimensión desconocida que jamás había intentado atravesar. Seguí con una gran velocidad por el vasto universo, pero cuando me di cuenta, de inmediato entró en mí una sensación de terror absoluto que nunca había sentido con anterioridad. Cuando giré mi mente hacia donde sabía que estaba mi cuerpo, lo vi a kilómetros de distancia sobre la cama en la cual me encontraba, antes de emprender este peligroso viaje. Mi cuerpo estaba inerte, sin vida, y sabía que, si no regresaba a él, me quedaría perdido en ese universo tan infinitamente grande y en otro espacio temporal totalmente desconocido para mí. Regresé de inmediato a mi ser físico con solo mi pensamiento y con la misma velocidad con que salí del mismo. Dejé este lugar maravilloso pero espeluznante, y me sentí aliviado de sentirme otra vez dentro de mi envoltura corporal. Inmediatamente me puse a pensar y en divagar en el suceso tan impresionante que había experimentado. Esta experiencia cambió mi vida por completo. Cuando regresé a mi cuerpo, cuando me di cuenta, estaba totalmente bañado en un sudor impresionante, y las sábanas estaban húmedas. También me encontraba muy cansado, y pude comprobar que no solo somos cuerpo, alma y espíritu, sino también contenemos energía vital que es la que nos sostiene y nos permite realizar todas las actividades físicas que realizamos todos los días. Esa noche no pude dormir a pesar del gran agotamiento, y comprendí que lo que había realizado me había comprobado de una manera física y real que existen otras dimensiones las cuales no conocemos y a las que no hemos llegado. Me sentía diferente a los demás después de esta increíble y traumática experiencia. Como en esa época era ateo, no creía en la existencia de Dios, sino únicamente en una experiencia metafísica llevada a cabo gracias al seguimiento juicioso y organizado del librejo económico que conseguí. Este texto me entusiasmaba y era el que me había llevado a realizar este viaje astral como lo mencionaba en una de sus páginas. El por qué me motivé a comprar esta clase de literatura, si se le puede llamar así, fue el hecho de que en estos libros se mencionaba sobremanera el poder mental que se podía adquirir al realizar estos increíbles viajes. Se adquiría telepatía, lo cual pude comprobar más adelante. Se podía adivinar el pensamiento de las personas más allegadas, lo cual también pude corroborar,
y por último algunos adeptos lograban tener premoniciones y levitar cosas o levitarse ellos mismos. A quien no le llamaría la atención lograr tal dominio mental y estar por encima de los demás, saber sus pensamientos, saber el futuro, el poder de la telequinesis y muchísimas cosas más. Después de esta inolvidable experiencia, me prometí nunca más volverla a realizar porque sabía que en cualquier momento podría no regresar, mi cuerpo quedaría en un coma eterno. Y mi alma y mi espíritu quedarían perdidos en el universo infinito en una total oscuridad. A la noche siguiente me acosté a la hora que frecuentaba hacerlo con normalidad. Después de un tiempo de estar durmiendo, creo yo sería la medianoche nuevamente, ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando sin ninguna meditación ni voluntad propia me salí nuevamente de mi cuerpo con la experiencia idéntica al día anterior. Comencé a alejarme cada vez más en espíritu al espacio infinito. Tuve que regresar de inmediato porque, en esta segunda incursión a lo desconocido, me fui más lejos y permanecí más tiempo del esperado. El terror que sentí fue igual o peor a la primera experiencia, y cuando pude regresar nuevamente, mi cuerpo estaba bañado en un sudor frío e incómodo. Para mí esto fue más aterrador que el día anterior porque, en ese instante aprendí, que había dejado un peligroso portal abierto el cual yo no podría controlar a mi voluntad. Con gran dificultad pude lograr dormir más adelante por el cansancio generado, pero la sensación de miedo y de certeza que volvería a suceder me espantaba y me volvía loco. Al día siguiente cuando me dirigía a la empresa donde trabajaba iba bastante cansado, angustiado y pensativo por el cambio drástico que había experimentado mi vida. En un momento en que iba reflexionando en lo sucedido, vino a mi mente una persona que no veía hace varios años. Al doblar la esquina de la calle para mi sorpresa me encontré con esa persona y la saludé. Recordé de inmediato lo que decía el libro referente a que sabríamos si había alguna persona cerca conocida. Mi mente estaba más abierta y expectante, y durante varios días seguidos supe de antemano quién estaba aproximándose a mí, igual sucedía lo mismo con las llamadas telefónicas. Cuando alguien llamaba yo ya sabía quién era, y las demás personas cercanas a mí estaban sorprendidas de mis capacidades telepáticas. Mi novia, quien hoy en día es mi amada esposa, estaba aterrada y asustada porque yo le adivinaba el pensamiento con las palabras textuales que ella tenía en su mente. Yo tampoco comprendía lo que me sucedía, pero sabía que todo era debido a la primera experiencia que había tenido con mi desdoblamiento corporal o como le quieran llamar. Los siguientes días fueron igual de aterradores. Las mismas inevitables salidas del cuerpo involuntariamente cada 2 o 3 días, y comencé a bajar prontamente de peso, y a sentir una gran intranquilidad día tras día. Andaba con los nervios totalmente alterados todo el tiempo, cualquier ruido que escuchaba por más leve que fuera me producía un gran temor y me hacía dar sobresaltos. Mantenía unas ojeras permanentes por la falta de sueño y el cansancio acumulado. Las manos me temblaban, y sentía desfallecer en algunas ocasiones. En esta misma situación estuve aproximadamente unos 3 o 4 meses. La única solución que pude encontrar para tratar de evitar estos desdoblamientos involuntarios, fue al comprobar que, al realizar estos viajes, mi organismo consumía muchísima energía para poder realizarlos. Me ideé la forma de estar totalmente agotado para ir a acostarme, en tal sentido que el cansancio era tan grande que mi mente ya no podía obrar sola si no era correspondida por el cuerpo. Y éste no tenía la energía suficiente para aventurarse en esta alocada y peligrosa huida. Mi intranquilidad se acrecentaba al descubrir y enterarme que otras personas conocidas que habían realizado estos mismos desdoblamientos, después de un tiempo y de un largo proceso habían terminado en clínicas de reposo para tratar sus problemas mentales. Supe de otra persona que había sido poseída, y que cuando estaba entablando una conversación normal, de un momento a otro comenzaba a hablar con acento cubano y con el espíritu de otra entidad de siglos anteriores, comentando sobre cosas de la colonia española. Un amigo cercano me relató también que practicaba karate con un profesor oriental, y que, como parte de sus clases, realizaban sesiones de profunda meditación.
Un día cuando ejecutaba una de estas actividades mentales, su espíritu salió disparado de su cuerpo y no pudo regresar por sí solo. La única forma de volver fue gracias a su profesor que lo trajo nuevamente con bastante dificultad. Para mi amigo fueron varios minutos en su mente, en los que no podía regresar, hasta que el espectro de su mentor lo ayudó. Me cuenta mi conocido, que cuando reaccionó nuevamente, se encontraba en un hospital con todos sus parientes al lado de la cama, llorando porque llevaba 3 días en coma. Estos desdoblamientos son muy llamativos, pero muy peligrosos. No estamos jugando con algo sin importancia. Por el contrario, estamos arriesgando nuestras vidas y la felicidad de nuestras familias, quienes son las primeras afectadas por esta peligrosa búsqueda de nuevas sensaciones. Al comienzo de realizar estos desdoblamientos, y antes de lograr el viaje al firmamento que abrió el portal que marcó mi vida, tuve otras experiencias que fueron no aterradoras sino sorprendentes y agradables. Pero no sabía que estas eran el abrebocas para el resultado final que me hubiera sucedido, y que era el que querían los entes malignos que me estaban guiando. Estos seres que se encuentran en el universo, en la dimensión que incursioné, se hubieran apoderado de mi vida, si no es porque fui salvado por la misericordia de Dios. Por consejos de otras personas que estaban entusiasmadas al igual que yo con la metafísica, me decían que podía atravesar las montañas y que lo más agradable era viajar por el fondo del mar. El viaje al fondo del océano lo pude comprobar, e hice lo que ellos me dijeron. Estiraba mis extremidades, mis dedos, mis brazos y mis manos como si fuera el hombre plástico de las películas y caricaturas. Era una sensación de control del cuerpo indescriptible, aunque sabía que no estaba totalmente dentro de él. En otras ocasiones realizaba vuelos por mi ciudad y veía los edificios y las casas como si fuera un ave. Todos estos ascensos eran nocturnos y nunca supe si se podrían realizar en horas del día, por lo cual, el paisaje siempre era el mismo con las luces de los edificios y de la ciudad en la noche. Cada vez que salía de mi cuerpo me encontraba por el camino con cientos o miles de personas que estaban haciendo los mismos desdoblamientos y realizaban toda clase de piruetas y de pericias mientras flotaban en el aire. A lo cual yo quedaba muy sorprendido. Era una gran sensación que quisieron sentir otros amigos míos, a los cuales les había comentado mis aventuras, pero antes de que me sucedieran las demás cosas aterradoras que tuve que soportar. Mis amistades a las cuales les narraba estas grandes emociones no lo podían lograr. Según investigaciones que realicé, estos viajes astrales solo lo podían lograr 1 de cada 10 personas en el mundo, por lo cual me sentía privilegiado. Después de estas pequeñas sensaciones que lograba realizándolas cerca de mi ciudad y en las cuales me sentía seguro, tuve la necesidad de ir más allá, por lo cual me programé para realizar el viaje más largo que ansiaba, que era volar fuera de mi cuerpo por el universo. Según me había informado, allí encontraría seres que me enseñarían cosas buenas espirituales, pero que también podría encontrar entidades perversas que enseñaban también maldad. Fue una noche de las tantas que salía involuntariamente de mi cuerpo, en la cual fui transportado en alma y espíritu a una ciudad oscura y lúgubre donde no había luz. Las nubes tormentosas y fantasmales se apreciaban a pesar de la oscuridad que reinaba sobre la ciudad. El cielo, y todo el paisaje de esta terrorífica urbe, era de un color y un aspecto apocalíptico que ni siquiera lo puedo describir con palabras, solo con mi mente. Sobre esta nefasta ciudad, fue grande mi sorpresa, y peor el terror al descubrir miles de espíritus que volaban sobre la ciudad al igual que yo. Sabía que algunos de ellos habían salido de su cuerpo, y otros no. Otros estaban esperando desde mucho tiempo atrás para meterse en el primer cuerpo sin protección que encontraran realizando estos viajes astrales. Solo de recordar estos momentos tan terribles de mi vida se me ponen los pelos de punta y siento escalofrío en mi cuerpo. Al igual que lo sintieron la mayoría de las personas a las cuales les relaté estas terribles experiencias. Comparable con el paisaje tan espectral y horripilante de esa ciudad, solo había los miles de espíritus que rondaban de un lado hacia otro, todos con características similares. Estos eran como los personajes de las películas de terror actuales.
Como a manera de zombis de rostros de piel raída, con vestimentas sucias y deplorables, algunos parecían brujos, pero sin escoba. Lo más aterrador de esta vivencia fue principalmente un personaje que se me acercó flotando en una nube con un carácter totalmente demoníaco, con una larga nariz y afilada, de ojos aterradores. Y con una mirada que asustaría al más valiente de los hombres. Con un cabello largo y ensortijado. Sobre sus párpados permanecían unas negras sombras y se encontraba recostado sobre la nube con el cuerpo sobre su codo, y de medio lado como si tratara de una modelo de una fotografía. Su vestimenta era bastante rara, y jamás había visto algo parecido o similar en lo más mínimo en toda mi vida, y creo yo que se usaría estos atavíos en siglos pasados. Estaba vestido con un largo abrigo de color oscuro que terminaba en dos puntas y un sombrero negro que era bastante alto y arrugado. Este birrete mantenía una peculiar forma de ondas circulares como donas, una sobre otra. El aterrador personaje se quedó mirándome fijamente y con su mente me decía o me quería decir que ya mi alma y mi cuerpo estaban perdidos, y que vendrían por mí estos entes malignos para llevarme sin regreso. A la par de esto no dejaba de mirarme y de reírse, porque conocía todo el terror que yo sentía y todo lo que pasaba por mi mente. Fue saber lo que me iba a acontecer en ese instante lo peor de mi existencia, algo más allá de lo inimaginable y trágico. En ese momento mi desesperación era tan grande al verme rodeado de tantos espíritus de maldad que no sabía qué hacer. Solo sé que podía sentir en toda mi alma la vileza que había en ese lugar. Sentía el mal de una manera tan profunda que no creía que existiera. Los demás espectros que se dirigían de un lado al otro, daban vueltas y regresaban sin cesar, y miraban todo a su alrededor de arriba hacia abajo, en busca de algún cuerpo para apoderarse como lo dije ya. Yo sentía todo esto y lo que ellos querían, pero yo percibía que el líder de esa horda de personajes siniestros era el que ya describí. Creo que los otros espíritus malignos no se me acercaron porque no se dieron cuenta de mi situación, algunos pasaban como si no me vieran. Después de esto, aunque no creía y no conocía a Dios, por primera vez, le pedí que me ayudara con gritos desesperados. Gracias doy a Dios, porque me escuchó. Un majestuoso rayo de luz blanca apareció ante mi desesperado y agonizante clamor. Me envolvió y me llevó a mi cuerpo y mi habitación en fracción de segundos. Después de este trágico viaje fuera de mi cuerpo, la desesperación era también indescriptible, porque no sabía qué más me podría acontecer después de esta terrible situación sufrida. Después de una pequeña tregua de unos días estuve sin problemas por lo menos en las noches y no salí de mi cuerpo, aunque para conciliar el sueño a veces me daban la 1 o 2 de la mañana. Los días eran iguales o peores, con la sensación de que me perseguían todo el tiempo, con una gran alteración mental y preocupación de que en el próximo viaje involuntario no volviera nunca más. Volvían a mi mente las actuales circunstancias de las personas que estaban con serios problemas mentales y de salud por culpa de efectuar estos desdoblamientos de personalidad. Una amiga de la universidad donde estudiaba mi hermana con quien estuve dialogando, me había dicho que quería realizar esta experiencia fuera del cuerpo, porque según ella, era muy interesante. Le advertí en forma de súplica, que por favor desistiera de realizar esto porque era muy peligroso. Le comenté de mis terribles experiencias. Pero entre más le narraba a ella lo padecido por mí, le parecía más increíble, y quería vivirlo por cuenta propia. Como consecuencia de esto y ante la negativa de ella de abstenerse, me enteré que dicha pobre mujer a los 6 meses de nuestra conversación la tenían en una clínica de reposo. También conocí de personas que se habían vuelto locas y que yo sabía con absoluta seguridad que era lo que les ocurría. Un ser maligno había tomado su cuerpo y las había dejado en ese estado, y el espíritu de ellos habría sido tomado por los mismos entes que me querían llevar a un último viaje sin retorno. Cita con la muerte. Fue otra noche más cuando estaba tratando de dormir. De un momento a otro salí de mi cuerpo nuevamente sin querer, e inmediatamente se apareció en mi habitación una niña de unos 8 o 9 años de edad. De singular belleza con un vestido blanco y un velo semitransparente, sobre el que se asomaba su cara infantil.
Su vestimenta era igual al que usan las niñas cuando hacen la primera comunión de la religión católica. La niña se me acercó flotando por la habitación y me tomó de mi mano derecha. Yo no tuve ningún problema en seguirla porque pensé que era un ángel. Rápidamente con mi mano tomada me llevó a uno de los muros de la habitación y lo atravesamos sin ningún problema ya que mi cuerpo estaba tendido sobre mi cama. Atravesar este muro de esa forma fue otra sensación que no conocía o que no había percibido antes porque igual yo siempre salía atravesando el techo del cuarto. Sentí un cuerpo que no tiene materia, o como si la materia se transformara para poder atravesar las cosas sólidas. De pronto la niña comenzó a avanzar demasiado rápido y comenzó a sujetarme con mucha fuerza de mi mano y sentí en carne propia el apretujón, como si tuviera en ese momento mi cuerpo físico. La criatura en el vestido de primera comunión me apretaba cada vez más fuerte mi extremidad y llegué a sentir dolor, lo cual era muy extraño si se suponía que yo estaba solo en espíritu. Pensaba en por qué tenía esa fuerza tan descomunal. En un instante todo se puso sombrío y entramos en un corredor largo y saturado de demasiada oscuridad. Cuando me di cuenta me sentí totalmente solo con un ser que no conocía, y me pregunté por qué había accedido a darle mi mano e irme con ella. Seguimos avanzando más rápido, de tal forma que me llevaba en una rápida carrera a un sitio para mí lúgubre y desconocido. No me podía soltar de su mano a pesar de que era una niña pequeña. Pensé qué clase de niña era y para dónde me llevaba. ¿Cuál fue mi gran sorpresa cuando en un segundo el cuerpo de niña se transformó en uno mucho más grande que el mío? Miré su mano, y ya no era una mano de una niña, era el esqueleto de una mano con sus huesudas falanges. Entré en pánico y en terror igual al de las otras experiencias, pensaba que, aunque estaba en espíritu, me iba a dar un infarto, por la gran impresión y moriría allí. Después de ver los huesos de su mano me incliné a mirar su rostro que lo tenía con el mismo velo. Inmediatamente volteó su cara con una sonrisa espectral mirándome con las cuencas de sus ojos. Y casi muero del susto al ver una calavera en vez de apreciar el angelical rostro de la niña que inicialmente me había tomado de la mano. Después de esta mirada aterradora me asió con más fuerza aún, y nuevamente volteó su rostro de frente por el estrecho y lúgubre hall. Pude observar ahora sí en su totalidad toda la osamenta amarilla y tétrica que me llevaba a mi muerte absoluta de mi cuerpo y creo a la condenación de mi espíritu. No sé cuánto tiempo transcurrió en este instante que para mí fue una eternidad. Aunque considero que debieron haber sido solo algunos minutos solamente. Este terrorífico esqueleto andante representante de la muerte me llevaba con gran agilidad y con mucha prisa como si tuviera que entregar un encargo urgente que era mi alma. Nuevamente y con grandes gemidos de angustia imploré a Dios, por su ayuda y en un instante gracias a Él, salí de ese terrible y espantoso sitio hacia donde me llevaba la señora muerte. Regresé nuevamente a mi cuerpo y a mi cama. Después de esto con gran pesadumbre y aterrado por lo sucedido, me quedé reflexionando en mi lecho sobre lo que había pasado. Mi cuerpo estaba totalmente agotado y sin fuerza por esta gran demanda de energía que había gastado. Mi último viaje. Pasados otros días más de mi sufrimiento imaginando la próxima experiencia que tendría que enfrentar y si esta podría ser la última, trataba de controlarme, aunque era muy difícil. En la empresa donde trabajaba que era de índole cristiana me querían ayudar, pero yo no les ponía atención y los rechazaba. Yo ya sabía que Dios era quien me había salvado sin necesidad de estar en ningún tipo de religión o grupo religioso. Mi novia me aconsejaba para que hablara con ellos, pero yo le decía que me diera tiempo para pensarlo. Para mí era lo mismo un mormón, un testigo de Jehová, o un cristiano, aunque a los cristianos no los conocía. A la Iglesia Católica había asistido por obligación de mi progenitor cuando era adolescente, pero nunca había conocido ni pensado en la posible existencia de Jesucristo. Los mormones para quien había realizado trabajos con mi profesión años atrás, no eran de mi aceptación personal por preceptos de sus dogmas que conocí, y que no me parecieron correctas. También por el testimonio hipócrita de algunos de sus fieles. A los testigos de Jehová los juzgaba y aún los juzgo por permitir que las personas mueran por la falta de una transfusión de sangre. Yo fui ateo,
pero andaba en la búsqueda de algo que explicara el porqué de mi existencia. Por tal motivo había leído algunos versículos de la Biblia, cartillas del Atalaya, y hasta partes del Libro del Mormón. Y lo que más me interesó fueron los libros de metafísica que hablaban no de religión, sino de algo comprobable con el poder de la mente. Nunca me interesó leer sobre el Corán o religiones musulmanas por ser una cultura tan diferente y ver cómo tienen subyugadas a las pobres mujeres. Sabía que estas religiones tenían varias diferencias uno de otra, pero no les daba importancia. A los católicos sí los conocía por la religión de mis padres, pero sabía que allí no me podían ayudar porque nunca encontré a mi Salvador en tantas citas dominicales que estuve. Con sacerdotes católicos tuve varias discusiones por versos bíblicos que predicaban una doctrina y ellos aseveraban algo diferente. Toda esta incertidumbre religiosa hizo en que me convirtiera en un ateo y que solo creyera en mi capacidad personal. Al poco tiempo después de estar lidiando con mi situación y cuando me encontraba en mi cama tratando de dormir, sufrí mi último viaje fuera del cuerpo. Al igual que los anteriores fue igual de aterrador o más. Salí disparado al firmamento nuevamente con una velocidad impresionante, y mi alma de nuevo empezó a sentir todo lo que sucedía en este sitio. Vi por primera vez a la distancia a mi cuerpo que no estaba inerte como en las otras ocasiones, por el contrario, se retorcía como reclamando el alma y el espíritu que habían salido de él. Era como el presentimiento de que esta sería la última vez que lo habitaba. Vi la gran lucha que daba mi envoltura corporal al ver sus desesperados intentos por levantarse de la cama. Yo sentía su angustia, y era como si estuviera atado y prisionero. Había una fuerza muy grande que solo le permitía leves movimientos hacia un costado y por ningún motivo lo dejaba levantarse. En muchas ocasiones, o diría en todas, cuando mi espíritu salía, al regresar a mi humanidad lo hacía con un gran esfuerzo. Era un proceso en varias etapas para que yo sintiera que había regresado por completo. Era una sensación muy extraña y horrorosa donde se siente al espíritu entrar a un organismo propio, pero sobre el cual no se tiene ningún control. Es la sensación de estar muerto en vida, y pasan varios minutos para lograr algún movimiento corporal. Es como un estado de catalepsia absoluta y el ciclo más terrible que experimenté, comparado solo con el encuentro con los cientos de entes malignos que pude conocer. En este lapso se percibe una impotencia aterradora, y parece que el cuerpo estuviera cayendo al vacío, como a un espacio sin fin. He hablado con otras personas que les ha sucedido exactamente igual, y todos dicen que lo que experimentan es demasiado perturbador. Es demasiado tortuoso y angustiante este regreso del espíritu al cuerpo, y es imposible describirlo con palabras, o por lo menos no encuentro la forma de hacerlo de una forma veraz. En una ocasión que salí de mi existencia física, al regresar mi espíritu no entró con propiedad como debería ser y sentí el efecto de inmediato. Me levanté totalmente cansado sin energía alguna como si hubiera estado realizando algún trabajo o algún deporte demasiadas horas seguidas. Al salir de la cama casi no podía caminar, no sentía mis piernas. Como pude bajé al primer piso de mi casa materna, donde se encontraban mis familiares reunidos, mi madre y mis hermanos. Me vieron demasiado extraño y me preguntaban qué me sucedía. Yo no comprendía lo que me decían. Tampoco podía hablar, parecía como si se me hubiera olvidado el español. A duras penas balbuceaba unas palabras que ellos no entendían. Y les pedía que por favor me ayudaran, pero estoy consciente de que solo de mi boca salían monosílabas y no me entendían absolutamente nada. Sabía que ellos eran mis parientes más cercanos, pero no sabía cómo se llamaba ninguno. Fue una terrible experiencia porque conocía que mi espíritu estaba allí pero que no podía establecer un contacto real con mi cuerpo. ¿Cómo pude volví a subir a mi cama para poder solucionar esta circunstancia? No recuerdo si subí solo o me ayudaron a subir mis hermanos para que me recuperara. Un rato después pude controlar la situación y nuevamente pude hablar en español y ubicarme donde me encontraba y reconocí nuevamente a mi entrañable familia. Ellos me dijeron que había bajado como dormido, pero yo sabía que era fruto de este desdoblamiento realizado.
Comparo esta situación, aunque no lo puedo afirmar porque nunca lo he hecho, con alguna persona que se ha pasado con su dosis de drogas y comienza a vivir en un mundo irreal donde empieza a hablar solo, a balbucear palabras. Y se desenfoca totalmente de la realidad. Prosiguiendo con mi último viaje. En el firmamento empecé a visualizar seres que pasaban como desdibujados, a los cuales se les apreciaba como una silueta únicamente. Veía sombras negras que pasaban de un lado a otro y se entrecruzaban. Por primera vez, observaba estaciones de tiempo donde se conjugaban personajes de varias épocas. Pasaban grupos de personas de 3 o más que discutían entre ellos y hablaban sobre temas que no comprendía. Vi espíritus de la época greco-romana que estaban en un sitio parecido al famoso Partenón de los griegos. Desfilaba toda una cantidad de seres que iban y venían en diferentes direcciones y algunas siluetas fantasmagóricas que encarnaban el mal. Sentí una terrible soledad y miedo nuevamente y un temor inmenso de quedarme allí y no regresar. Creí ver a los seres que me habían dicho que impartían consejos de enseñanza y moral, y por el otro lado también los espectros negros que irradiaban una maldad indescriptible. Sentí en toda mi alma y en todo mi espíritu las dos únicas fuerzas que gobiernan este mundo y que son la grandeza y majestuosidad de Dios representada en su amor, su bondad y su misericordia hacia nosotros. Y por el lado adverso la maldad encarnizada por el opositor de nuestro Señor Jesucristo y sus huestes de ángeles malignos. Estas dos fuerzas se sentían con una energía indescriptible y sabía por mi espíritu que entre ellas había una gran lucha de enormes proporciones. Me di cuenta también que las dos estaban representadas en la tierra, y que las personas tomaban la decisión de escoger a qué lado irse. El sitio donde me encontraba irradiaba un miedo insuperable, y en el momento menos pensado, me percaté de la presencia de varias sombras negras que venían a gran velocidad y me tomaron con gran rapidez. Estos fantasmas comenzaron a llevarme a un abismo más profundo donde se sentía aún más maldad que la descrita. Además de maldad sentía un odio inmenso hacia mí y presentía un lugar de sufrimientos inigualables y aterradores a donde sería llevado. Por última vez dije: por favor, Señor, ayúdame, sácame de aquí, ya no puedo más. Las lágrimas salían de mi corazón. Ten misericordia de mi Señor. Cuando estaba con el dolor más grande y la impotencia ante mis malignos adversarios, pensé que ya no regresaría jamás, que mi vida sería atormentada por la eternidad, mi cuerpo sería ocupado por un ser demoníaco. Estaba mi espíritu viendo este funesto final y clamándole a Dios. De pronto, una hermosa, cálida y majestuosa luz blanca llegó, me tomó y me abrazó. De inmediato los seres satánicos que me tenían prisionero, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Comencé a ascender nuevamente por un túnel de luz blanca que me protegía de las otras huestes malignas que aún podía ver afuera de la luz de mi salvación. Sentí la presencia de mi Dios, que me decía: no te preocupes, no temas, aquí estoy yo, y he venido a salvarte. En este momento conocí en lo más profundo de mi ser el amor de Dios por mí, su inagotable bondad y misericordia. Comprendí que Dios existía y vive realmente, y que nuestro encuentro con Él depende de las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Llegué nuevamente a mi cuerpo bañado en lágrimas de felicidad, y tomé la decisión de hablar con las personas de la empresa que consideré realmente podían comprender al Dios que yo acababa de conocer. Después de comentarles todas las cosas terribles que me habían sucedido, oraron por mí, y sentí una gran paz y tranquilidad. A los días siguientes me acostaba confiado en que Dios no permitiría que me sucedieran de nuevo estas terribles experiencias, y que había cerrado el portal maligno que yo por ignorancia y desconocimiento había abierto. Esta dimensión está dominada por los seres maléficos que pueden apoderarse de cualquier persona que atraviese esta dimensión. Con el tiempo se fue solucionando todo, y a pesar de que el portal quedó cerrado. En algunas ocasiones mi mente quería nuevamente abandonar mi cuerpo, y tenía pequeñas sensaciones de estar levitando de mi cama. Todo lo que Dios hace es perfecto, pero la sanación total fue un proceso de 2 largos años impuesta por Él, para que comprendiera el error cometido por aventurarme en cosas no permitidas y peligrosas.
Me causa aún más sorpresa e impacto que aproximadamente unos 10 años después de que todos estos hechos que me sucedieron y que cambiaron mi vida y mi existencia, cuando mi madre estaba en su lecho de enferma, ya muy grave, vino a visitarla un niño de unos 13 años a orar por su salud. Este niño de tan escasa edad y de preceptos cristianos, era conocido por una amiga de mi madre, porque poseía fama de sanar enfermos debido a que tenía una gran unción por parte de Dios. Y había sanado varios enfermos graves. Después de terminar la oración por mi madre, el niño vino a hablar conmigo y yo le preguntaba muchas dudas que tenía de sus poderes de sanación. Le pregunté que cómo actuaba, y me dijo que Dios le había dado la capacidad de escuchar a los ángeles, pero yo no le creí. Me dijo que los ángeles le decían las cosas que sucedían y pasaban con ciertas personas y le hablaban al oído. Después de hablar sobre muchas situaciones al respecto, le enteré sobre varias de las experiencias que me habían sucedido. Él solo me miraba y me escuchaba y no me decía absolutamente nada. En el momento que le estaba relatando lo que me había acontecido con la niña que tenía el vestido de primera comunión. Cuando pensaba continuar con mi relato, se quedó mirándome con los ojos bien abiertos, me interrumpió y me dijo: «No me cuente nada más, ya sé el resto de la historia». Después de estas palabras yo quedé perplejo. Callé por unos segundos y le dije: «¿Usted sabe quién era esa niña realmente?». A lo cual él respondió: «Esa niña no era ninguna niña, esa niña era la muerte y lo llevaba para su condenación». Seguido de esto, quedé totalmente paralizado del susto y nuevamente todo mi cuerpo se electrizó al constatar la gravedad de lo que me había pasado. Le pregunté, ¿cómo supo esto si ni siquiera le he terminado de contar mi historia? Me contestó: «Como le dije, puedo hablar con los ángeles, y mientras usted me hablaba, a mí también un ángel me hablaba al oído y me contó lo que le había sucedido y a quién se enfrentaba». Después de esto le creí por completo que tenía comunicación con los ángeles y que ellos sabían y saben todo lo que nos sucede. Espero esta experiencia le pueda ayudar a alguna persona a recapacitar y pedir ayuda si se encuentra en la etapa que yo padecí. No es un relato de adoctrinamiento religioso ni mucho menos, Dios no es una religión. Es una experiencia personal de la forma como conocí a mi Salvador gracias a su misericordia. En conversaciones con otros conocidos que realizaron estos viajes astrales, aunque fue una pequeña minoría, me comentaron que jamás experimentaron lo que me sucedió a mí, pero esto fue lo que yo viví. Y por eso quiero dejar una advertencia de los peligros de esta práctica. Esta historia me sucedió hace un poco más de 30 años y ahora quiero compartirla aprovechando la amplia difusión de las redes sociales para las personas que puedan estar atravesando esta terrible situación. También para advertir lo que les puede pasar a quienes lo quieran realizar. Únicamente Jesucristo es nuestra salvación ante esta situación. Te invitamos a que dejes tus comentarios y opiniones sobre este testimonio.